Mi esposo hablaba dormido, hasta que confesó algo imperdonable. Siempre supe que Daniel hablaba dormido. No era algo que me preocupara demasiado, más bien lo encontraba gracioso. A veces murmuraba palabras sueltas, otras tenía conversaciones enteras con alguien en sus sueños. Me acostumbré a susurrarle de vuelta y hacerle preguntas tontas, como qué está soñando, o quién es el presidente de los sueños, solo para reírme cuando respondía cosas sin sentido. Pero aquella noche fue diferente. Estábamos en la cama, yo leyendo con la lámpara de noche encendida, mientras él dormía profundamente. De repente, empezó a murmurar. Al principio, no le presté atención, hasta que escuché un nombre que me heló la sangre. Lo siento, Camila, no debía hacerlo. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé helada, con el libro suspendido en el aire. No conocía a ninguna Camila. Me acerqué un poco más. ¿Qué no debiste hacer?, le susurré, casi sin darme cuenta. Daniel se removió en la cama, con el ceño fruncido. Luego, su voz salió más clara. Fue un accidente, no podía dejar que lo encontraran. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué estaba diciendo? Quise despertarlo, pero algo me detuvo. La forma en que su cuerpo temblaba, como si reviviera un recuerdo, me hizo quedarme en silencio. Mi esposo estaba confesando algo que no tenía que oír. Y entonces, dijo algo que cambió todo. Enterrada, junto al viejo roble, nadie la encontrará nunca. Solté el libro de golpe. Daniel se agitó, pero no despertó. Mi respiración se volvió errática. Quería pensar que era solo un sueño, pero la manera en que lo decía, con culpa, con miedo, era demasiado real. ¿Quién era Camila? ¿Qué había hecho mi esposo? A partir de esa noche, mi vida cambió para siempre. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad. Observé a Daniel mientras se afeitaba frente al espejo del baño, como si nada hubiera pasado. Su reflejo parecía tranquilo, sin rastro de pesadillas o remordimientos. Durante el desayuno, no pude evitar preguntar: ¿dormiste bien anoche? Él levantó la mirada y sonrió. Sí, como un tronco. ¿Por qué? Tomé un sorbo de café para ocultar mi nerviosismo. En nada, solo curiosidad. No podía simplemente preguntarle: oye, amor, anoche hablaste dormido y confesaste haber enterrado a alguien. Sonaba ridículo y aterrador. Pero no podía ignorarlo. Cuando Daniel salió a trabajar, me quedé sola en la casa. Mi mente no dejaba de repetir esas palabras: enterrada, junto al viejo roble. Caminé por la sala, mordiéndome las uñas. Había un bosque cerca de la casa. Un sendero estrecho lo atravesaba, y en la colina más alta había un roble enorme y torcido. Lo había visto muchas veces, pero nunca le presté atención. Hasta ahora. Me puse una chaqueta y salí. El viento me golpeó en el rostro mientras caminaba por el sendero. Cuanto más me acercaba al roble, más rápido latía mi corazón. Al llegar, observé el suelo bajo el árbol. La tierra parecía normal, pero algo me decía que no lo estaba. Mi respiración se volvió errática. No tenía una pala, así que usé mis manos para rascar la tierra húmeda. Al principio, solo encontré raíces y piedras. Pero luego, mis dedos tocaron algo frío y rígido. Retrocedí de golpe, con el corazón desbocado. Había algo enterrado ahí. Miré alrededor, sintiéndome observada. El bosque estaba silencioso, como si contuviera el aliento. Me levanté y limpié mis manos en la chaqueta. No podía seguir sola. Necesitaba pruebas. Corrí de regreso a casa. Tomé mi celular y marqué un número. Mi mejor amiga, Laura, contestó al segundo tono. ¿Puedes venir a mi casa? Es urgente. Su voz sonó preocupada. ¿Qué pasa? Miré por la ventana, hacia el bosque. El roble seguía ahí, esperándome. No lo sé, pero creo que mi esposo hizo algo terrible. Laura llegó en menos de 20 minutos. No me preguntó nada, solo me miró fijamente, esperando respuestas. Sin decir una palabra, la guié hasta el bosque. Cuando llegamos al roble, señalé la tierra removida. Ahí, encontré algo. Laura se agachó y comenzó a cavar con las manos, más rápido que yo. Sus dedos temblaban. Entonces,
Lo vimos. Un pedazo de tela sucia y deshilachada. Parecía un vestido. Nos miramos, sin aliento. ¿Qué hacemos?, susurró Laura. Antes de que pudiera responder, un crujido en los arbustos nos hizo congelarnos. Alguien nos estaba observando. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando una voz familiar sonó entre los árboles. ¿Qué están haciendo aquí?, giré la cabeza lentamente. Daniel estaba de pie, con la mirada sombría. Los días continuaron con una extraña quietud. Había dejado de escuchar las confesiones nocturnas de Luis, pero algo dentro de mí me decía que no había terminado. Decidí seguir con mi vida, con la ilusión de que todo volvería a la normalidad, pero no pude ignorar ese sentimiento persistente de que algo había cambiado entre nosotros. Una noche, cuando ya me había acostado, y Luis estaba profundamente dormido a mi lado, escuché de nuevo ese murmullo. Estaba soñando, pero esta vez su voz era diferente. Había un tono de angustia que no había escuchado antes, como si se estuviera debatiendo entre la realidad y la pesadilla. Me acerqué, temerosa, y traté de escuchar con más atención. Y no fue un accidente, murmuró Luis con voz entrecortada. Lo hice a propósito. Tenía que hacerlo, no podía vivir con ella, no podía. Mi corazón dio un vuelco. Mis manos temblaron mientras me sentaba en la cama, sin saber si debía despertarlo o seguir escuchando. Su confesión era tan oscura, tan desbordante de culpa, que me sentí como si estuviera siendo arrastrada a un abismo. ¿Qué estás diciendo, Luis?, susurré, esperando que el sueño lo hiciera callar. Pero él no se detuvo. O lo maté, Laura, lo maté. Él sabía demasiado. No podía dejarlo vivir. No podía dejar que nadie lo supiera. Mi mente empezó a explotar. ¿De qué estaba hablando? ¿A quién había matado? ¿Por qué me estaba confesando esto en sus sueños, y no cuando estaba despierto? ¿Por qué no me había contado nada cuando pudimos haber enfrentado esto juntos? La pregunta, más aterradora que cualquier otra, era, ¿acaso yo estaba casada con un hombre capaz de matar a alguien? Me levanté, intentando calmarme, pero las palabras seguían resonando en mi cabeza. Entonces, con el miedo y la confusión apoderándose de mí, decidí hacer algo que jamás pensé que haría, confrontarlo. No podía vivir con esta incertidumbre. Luis, y grité, sacudiéndolo con fuerza. Luis despertó sobresaltado, los ojos desorbitados, respirando agitadamente. ¿Qué pasa, amor?, y dijo, aún confundido, sin recordar nada de lo que había dicho mientras dormía. No lo sé. ¿Qué dijiste?, le pregunté, exigiendo respuestas. Él parpadeó varias veces, mirando mi rostro, y por un instante, la confusión se transformó en terror. ¿Qué estás diciendo, Laura? No entiendo, su voz temblaba. Me dijiste algo horrible en tu sueño, Luis. Dijiste que mataste a alguien. ¿Qué significa todo esto? El sudor perlaba su frente. Parecía que estaba perdiendo la cordura. No era real. Te lo juro. No sé por qué dije eso, murmuró, levantándose de la cama y mirando hacia las sombras. Parecía estar viendo algo que yo no podía ver. Pero en ese momento, lo supe. Sabía que había algo mucho más oscuro en su alma, algo que nunca había visto antes. De pronto, la habitación pareció volverse más fría. Un susurro que no provenía de él, sino del aire mismo, llenó la estancia. Luis, dije, pero mi voz se quebró, como si un peso invisible me aplastara el pecho. ¿Lo mataste? ¿A quién? Luis giró hacia mí, su rostro distorsionado por el miedo. Me miró fijamente, como si estuviera luchando por tomar una decisión. Fue entonces cuando su mirada cambió. De repente, vi algo que no había notado antes. Sus ojos ya no reflejaban solo terror, sino también una sensación de determinación fría, calculada. Laura, dijo en un susurro bajo, una sonrisa en sus labios. Si te dijera la verdad, todo cambiaría. Pero no puedo. Tienes que quedarte conmigo. No te va a gustar lo que descubrirás. Antes de que pudiera reaccionar, algo extraño ocurrió. Luis se levantó bruscamente, comenzó a caminar hacia la puerta de la habitación. Yo lo seguí, sin comprender qué sucedía, pero un fuerte golpe en la puerta hizo que me detuviera. Al mirar hacia la ventana,
Vi una figura de pie en el jardín, observándonos con una mirada penetrante. Era él. El hombre del que Luis había hablado. Pero estaba vivo, de pie frente a nosotros. Con una sonrisa siniestra en su rostro, caminó hacia la puerta, y la cerró con un crujido tan fuerte que parecía una sentencia. Luis dio un paso atrás, con los ojos completamente vacíos. «Es hora de enfrentar la verdad, Laura», dijo, con una voz completamente diferente, como si hubiera cambiado de persona. Y en ese momento, todo se hizo claro. La confesión que había escuchado no era un sueño, ni un accidente. Luis estaba atrapado en un juego mucho más grande, y yo, sin saberlo, había estado en el centro de él todo el tiempo. El hombre en la puerta no era una figura del pasado. Era el futuro, el desenlace inevitable de todo lo que Luis había hecho. El final que se había fraguado desde el mismo momento en que su alma se había oscurecido. Y así, mientras la puerta se cerraba con fuerza y la oscuridad nos rodeaba, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma.